La demotanasia de la Serranía Celtibérica es el título de conformación de una nueva asociación que surge en torno a provincias como Soria, Zaragoza, Teruel, La Rioja o Navarra. Hoy se dan cita aquí sus alcaldes, los alcaldes de pueblos que cada día ven perder población y que se van a conformar, sobre todo para luchar por proyectos de cara a la Unión Europea, proyectos que fijen población, que consigan que estas provincias no mueran. En la localidad de Ágreda nos encontramos en un importante hito, sobre todo para la despoblación, un mal que nos aqueja en la provincia de Soria, también en otras provincias como puede ser en La Rioja, como puede ser en Navarra, como puede ser en Zaragoza. Precisamente tenemos representantes de todos estos entornos. Estamos en este día con dos alcaldes, con el alcalde de Ágreda, con también el alcalde de San Pedro Manrique y también con uno de los ponentes, Francisco Burillo. Muchas gracias a los tres. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos cita muy importante en la que vamos a conocer detalles sobre la despoblación, detalles que también nos pueden indicar un poco el camino de posibles soluciones, ¿verdad? Bueno, yo creo que sobre todo esta tarde es importante porque finalmente creo que se va a constituir una asociación, una agrupación de ayuntamientos, de personas físicas, jurídicas, que estamos unidos por algo tan importante y tan grave como es la despoblación, como es el envejecimiento de nuestra población. Creo que hemos tomado conciencia, la presencia mayoritaria de alcaldes, de representantes municipales, de asociaciones aquí esta tarde en Ágreda. Yo creo que es significativo y representativo de que estos pueblos que estamos despoblados y que tenemos graves problemas económicos a futuro, si no somos capaces de traer aquí proyectos de desarrollo económico, pues hemos tomado conciencia de que vamos a adoptar la creación de una entidad, de una asociación de carácter reivindicativo, pero fundamentalmente es una asociación, como digo, unida por este nexo importante del problema de la despoblación, que se constituye para presentar proyectos, para mejorar proyectos entre todos y para entre todos elevarlos a las administraciones públicas, a los representantes políticos, para reivindicarlos y para, en definitiva, intentar llegar a un punto culminante muy importante para todos, que es en lo cual ha trabajado el profesor Francisco Burillo, que es en la creación de una gran ITI, una inversión territorial integrada para esta serranía celtibérica, para todos estos territorios que tenemos esta gran problemática, y en definitiva se trata de exigir y de concienciar a la Unión Europea de que estos territorios existen, que esos territorios tienen importantes recursos que son decisivos y pueden ser trascendentes para el desarrollo de nuestro país, y que aquí los proyectos son posibles, las infraestructuras deben de traerse y entre todos intentar invertir la grave situación de decadencia y de pérdida de población que aquí padecemos. De la ITI, a día de hoy, la conocemos bien, todavía tenemos que profundizar en ella. Bueno, hay un hecho importantísimo, o sea, la serranía celtibérica, como ha dicho el señor alcalde de Ágreda, es un amplio territorio que va desde la zona de Atapuerca de Burgos hasta la zona de Morella de Castellón, entra íntegramente toda la provincia de Soria, y en este territorio lo importante es que hemos podido visibilizar su situación extrema. Estamos hablando de una extensión de 65.000 kilómetros, o sea, el doble de Bélgica. No es, si fuera una comunidad autónoma, únicamente Andalucía estaría por encima, en la cual no llegamos a 500.000 personas, o sea, es la mitad del área urbana de Zaragoza. Lo grave es que este territorio está desestructurado, que la población dominante son núcleos, tenemos más de 1.000 núcleos por debajo de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, donde la población censada nos dice que estamos menos de 100 habitantes, pero la población real es que es un tercio. ¿Esto qué hace? Que la situación de futuro inmediato es la desaparición de un sector agrario clave, sin secuencia generacional y perdiendo además todos los valores culturales que tenemos. Entonces, lo importante es que hemos podido visibilizar que esta situación extrema le hemos podido llevar al Senado, y nos han indicado que realmente desde el Senado y de las Cortes de España apoyan a este territorio por tener menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el ranking que marca la Unión Europea para territorios despoblados. Hasta ahora solo estaba Laponia. Laponia está recibiendo anualmente ayudas importantísimas de la Unión Europea en ese tema. Nosotros, en función de estos acuerdos del Senado y las Cortes de España, aspiramos a ello. Y la otra que tiene que ser inmediata es precisamente esa quinta inversión territorial integrada que tanto el Senado como las Cortes han planteado que se imparta en este territorio.
¿En qué situación estamos ahora? En que las 5 comunidades autónomas implicadas tienen que unirse a la hora de demandar esa quinta ITI. Entonces, lo importante de la asociación que se va a crear hoy en este territorio es que cuando llegue esa ITI tienen que surgir proyectos, y los proyectos tienen que surgir de abajo hacia arriba. Entonces nosotros, como esta asociación global de la Serranía Celtibérica, lo que es muy importante es que se articulen ya estructuras territoriales donde las entidades locales, secciones sociales y económicas y culturales unan para plantear esos proyectos que luego globalmente los podemos hacer, porque hay unos que tienen que ser de sentido global. Por ejemplo, nosotros vamos a pedir la máxima desgravación fiscal que sí puede existir desde la Unión Europea para este territorio, y al igual que una de las medidas inmediatas, la aplicación de la banda ancha, o sea, como medida inmediata. O sea, sin esos requisitos es imposible que se puedan generar, atraer industria que implique el desarrollo económico del territorio. De esto y otros aspectos, como indudablemente ya poder presentar proyectos globales a la Unión Europea en el marco de las convocatorias anuales de proyectos LIFE o de Cultura 2020. Entonces, lo importante de la reunión de hoy es que se está creando una sensibilización territorial que va a ayudar luego en el futuro a la hora de incardinar los proyectos que surjan a lo largo de todo este territorio, que es inmenso. Y como dice también muy bien Francisco Burillo, de lo que se trata también ya es no solo de cada uno ir, como antiguamente, hacer la lucha uno propio, por ejemplo Soria, por ejemplo La Rioja, sino coger la zona de la serranía, coger entre todos y aunar posiciones. No solo estamos viendo alcaldes, como decimos, de Soria, sino que tenemos una amplia representación, ¿verdad? Pues sí, aquí afortunadamente hoy he visto caras nuevas, porque los que creemos en el proyecto, los aquí presentes y los que están aquí y otros que no han podido venir, pues creo que la labor importante nuestra es sensibilizar a nuestras gentes, digo, los que tenemos intrínsecamente viviendo en nuestra tierra y a los foráneos que pueden venir, de que esto tiene futuro y con el esfuerzo de cada uno será una montaña, seguro. Esto seguro que va a funcionar. Pues agradecemos mucho a los tres la atención a soriatv.com y bueno, esperemos que de esta asociación puedan surgir cosas muy buenas y sobre todo que podamos luchar con esa despoblación. Muchas gracias. No nos olvidéis y que vengáis siempre. Gracias. La lucha contra la despoblación se citó el viernes 15 en Ágreda. La Villa Soriana acogió el acto de conformación de la asociación Vertebro, en la que ayuntamientos, asociaciones y particulares buscan unirse para poder solicitar ayudas europeas encaminadas a fijar la población en uno de los mayores desiertos demográficos de Europa. La demotanasia de la Serranía Celtibérica era el título de la conferencia que encabezó el acto de conformación de la asociación. Esta zona delimitada, en la que se encuentran parte de las provincias de Burgos, La Rioja, Segovia, Zaragoza, Guadalajara, Teruel, Cuenca, Castellón y Valencia, junto con toda la provincia de Soria, ha sido denominada como la Laponia del Sur, debido a la similitud poblacional que tiene con esta parte del norte de Europa. La cita en la Villa Agredeña congregó a alcaldes de localidades como Erce, Cintruénigo, San Pedro Manrique, Arnedillo, Tarazona o Borovia, entre otros. Uno de los promotores del proyecto, el catedrático de Prehistoria en la Universidad de Zaragoza, Francisco Burillo, explica que el peligro de la despoblación conlleva otros males, como la desaparición del sector agrario de muchos municipios en 5 o 10 años, o la pérdida de la identidad cultural, entre otros. Con un tamaño mayor, al doble del territorio de Bélgica y una densidad demográfica menor de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, el futuro para los habitantes de la Serranía Celtibérica no es nada prometedor. Fue por ello por lo que se inició este proyecto que trabaja desde hace unos años para que el Gobierno de España y la Unión Europea reconozca a esta región como la quinta eurorregión hispana. El profesor Burillo incidió en la necesidad de potenciar la economía de estas zonas con sectores como el turismo, aprovechando nuestros limpios cielos nocturnos, el arte moderno, la gastronomía, nuestra historia o nuestro patrimonio. Vertebro solicitará ayudas a Europa bajo el amparo de 3 de las 6 categorías a las que opta: zona montañosa, escasa población y zona rural remota.